juicioso. Hoy les ganó a todos. Buenas noches, profe. José, buenas noches. Digo que hoy les ganó a todos sus compañeros. Al que madruga, Dios le ayuda. Sí, cierto. Me voy a ayudar. Venga, José, ¿terminaron clase temprano? Sí, profe, estaban hablando de un tema para la disposición de una empresa con otra área. Ah, qué chévere. ¿Y tienen parcial cuándo? El examen. El martes. Pero bueno, tienen un día ahí para preparar lo mío. ¿Qué más, José? ¿Cómo le fue con el tema que estábamos viendo? ¿Ustedes se acuerdan que quedamos? Profe, una pregunta. Pregunta. Profe, una pregunta del tema que yo escogí. Yo lo busqué por internet y me parecía como cosas de baile. Creo que la anoté mal o no sé si está bien ¿Cuál? escrito. ¿Cuál? Eh, ya le digo. Tan chistoso. Era peritaje. Eh, part, Buenos oficios. Partnering. ¿Y cómo lo escribió? P-A-R, P-A-R, T, T. T, N-E-R-I-N-G. No, lo escribí mal porque ¿Cómo yo lo se lo tenía escribo? Partnering. Bueno, se lo escribo, muchacho. Y me dice, ahí al grupo. Uy, sí, profe. ¿Y le Sí, sale profe, algo de escríbanle en el baile? grupo porque la verdad sí, ayer lo estaba buscando y entonces Mm, me salía algo de baile y yo no creo que me pongan a exponer algo de baile. A bailar. ¿Sí vio cómo se escribe ahí en el Sí, grupo? Mire, a ver. ya miro, profe. Ah, sí, lo escribí mal. ¿Y cómo es que le quitó? ¿Qué letra le quitó? Voy a mirar. Lo estoy visualizando. No, así está bien. No. Lo estoy comparando y está bien, pero lo busqué por YouTube y aparecía cosas de baile. Ojo que YouTube no es confiable. Ah, no, pues sí, digamos, digo que aprende uno más con un video que leyendo, pero No, pero eso no es de baile, oye. Voy a revisar bien y ahora le mando bien el... bueno, profe. ¿Va a ser solito esa presentación? No, profe, lo voy a presentar con Jonathan. Ah, bueno. Pero no es nada de baile. Es que ayer, la verdad, pues Son me puse a tratos, buscarlo, a ver son qué era. cosas. A ver, Sí, son cosas muy sí, y diferentes. entonces, pues, la verdad, solo me aparecía videos de baile y yo, pues, la verdad, se me hizo raro. Dije, seguramente Ah, lo escribí mal. sí, pero no. Bueno, faltan varios. Todos están en el mismo curso, Sí, profe. porque están demorados. Hola, Pues, profe, buenas noches.
Hola, creí que se habían ido de viernes cultural, muchachas. No, profe, perdona, es que estaba en una reunión de la oficina. ¿Sí? Bueno, muchachos, vamos a iniciar. Dejamos ayer un temita pendiente en el numeral tercero. En el cuarto, perdóneme, dice que notificar al empleado la cita para la audiencia de descargos. Estamos mirando qué tema. ¿Se acuerdan? Los descargos, ¿no? Descargos laborales. Entonces dijimos que damos ahí notificar al empleado la cita para la audiencia de descargos laborales. La citación debe contener la fecha, hora y lugar de la audiencia. Entonces, 24 horas antes. Y un informe preciso de los hechos por los que se cita. Y continuamos. Profe, Dime. Diga. entonces si el trabajador, si no está de acuerdo, hay dos testigos que firman por él. Sí, el empleador lo nombra. Sigamos que más adelante dice. Informar la posibilidad de asistir con testigos y presentar las pruebas que considere que lo puedan absolver. Pues el empleado puede llevar pruebas y testigos. Viene la audiencia de descargos. Acude quien el representante del empleador, el trabajador y los testigos. Cada parte tiene el espacio para presentar las pruebas o indicios, efectuar la indagación necesaria con la finalidad de obtener la versión que tiene el trabajador de sus sucesos y poder otorgar claridad a los hechos. Luego viene el acta. El acta de descargos aquí dice, se deja como constancia de lo abordado durante la audiencia. Deberá estar firmada por todos los asistentes bajo el suceso de que el trabajador presente negativa para firmar, ahí está la inquietud. El delegado del empleador deberá solicitar a los testigos que den fe y constancia y firmen la copia respectiva. Entonces, si él no firma, el empleador o quien lo represente nombra a dos testigos para que firmen. Definir el tipo de sanción que se ha de imponer de acuerdo con el contenido en el acta de descargos. El empleador debe definir la sanción proporcional a la falta cometida por el trabajador bajo el presunto de que las pruebas y el testimonio de este resultaron insuficientes para liberarlo de la responsabilidad, si es que son insuficientes las pruebas. Entonces nos vamos al artículo 111 del Código Sustantivo del Trabajo, que establece, dice que los tipos de sanciones que se pueden aplicar a un trabajador como resultado de un proceso disciplinario y esclarece que las sanciones no podrán ser corporales ni en medidas lesivas de la dignidad del trabajador, por supuesto que no, ¿no? Además, las sanciones deben estar contenidas en el reglamento interno de trabajo. Eso lo alega mucho trabajador, porque dice, a mí me están sancionando por una causa que no figura en el reglamento interno. Entonces es ahí en donde le toca a recursos humanos siempre invocar el reglamento interno en el momento en que el perfil de la persona ya pasó por la entrevista con el psicólogo, el reglamento interno de aquí es todas las prohibiciones, todo lo que debe, lo que se prohíbe y puede resultar como un levantamiento, puede ser de alguna sanción. De pronto hay sanciones que son una semana, entonces usted queda suspendido de trabajo una semana, pero esa semana se le va a descontar. Pero si es gravísimo el asunto, pues ya ellos buscan es no pagar, no indemnizar. Eso es lo que busca el empleador.
Entonces, ese artículo 11 nos dice cuáles son las sanciones. 111, perdón. Las sanciones que se han de imponer a los trabajadores pueden ser llamados de atención con copia a la hoja de vida, suspensión de trabajo cumpliendo lo ateniente al artículo 112 del Código Sustantivo del Trabajo, es decir, no excediendo los límites, no puede excedir 8 días por primera vez si lo sanciona, ni en 2 semanas en caso de reincidencia de cualquier grado. Multas reglamentadas en el artículo 13 del Código Sustantivo de Trabajo. Solo se podrán imponer multas reglamentadas en ese artículo cuando hay retrasos o falta de trabajo sin excusa por falta del trabajador. El monto no podrá exceder a la quinta parte del salario diario y el empleador deberá destinar dicho dinero únicamente a conceder premios o regalos para los trabajadores. Esos dineros de las multas son lo que generalmente usan para las festividades de fin de año, para los regalos. Allá va toda, a esa arca va toda esa plática. Despido con justa causa. Se notifica que la falta cometida es meritoria de despido justificado por medio de la carta de despido en la cual debe indicar los hechos concretos que motivaron la decisión. Notificación de sanción. Por escrito se informará al trabajador inculpado quién deberá firmar la copia de la comunicación. La sanción disciplinaria que se imponga a un trabajador debe tener una causa jurídica y ser proporcional a la gravedad de la falta. Y para su imposición se requiere ejecutar el procedimiento establecido por la compañía, el cual es garante del cumplimiento del derecho del trabajador al debido proceso. Entonces vienen los términos para aplicar una sanción y despedir una vez conocida la falta. Pasamos a la segunda. A la quinta. Bueno, términos para aplicar una sanción o despedir una vez y despedir una vez conocida la falta. Entonces, ya dijimos que para llegar a ese punto tienen que haber ustedes conocido, ir al artículo, mirar el reglamento interno, que no sea que no se debe, ya saben, dejar por alto este procedimiento. ¿Por qué? ¿Qué pasa si se deja pasar por alto el procedimiento de descargos laborales? ¿Qué puede hacer ese empleado? Cierro ya este documento. ¿Recuerda alguno? Profe, ¿repites la pregunta, por favor? ¿Qué puede hacer el empleado si de pronto al empleador o al director o recursos humanos olvida citarlo a descargos laborales antes de pasarle la carta de despido? ¿Qué puede hacer ese trabajador? Pues eso sería como un despido sin justa causa, ¿sí? Él Porque no alegaría. le están notificando el por qué, sí. Él alegaría que no se llevó un debido proceso en el asunto. Entonces, si de pronto, si era una causa para despido, al alegar eso el trabajador, es un despido sin justa causa. Entonces, ¿qué tienen que pagar el empleador? Tiene que pagar el término del tiempo que le hacía falta a ese trabajador para terminar el contrato. Si fuere fijo a 1 año, cometió una falta gravísima para despido en 3 meses y no hizo el debido proceso ese empleador de notificarlo a descargos, entonces tendría que pagarle esos 9 meses restantes, liquidarlo como es, porque la falta era tan grave que se buscaba era no liquidarlo, no pagarle nada. Y eso pasa cuando son faltas gravísimas. Entonces, debe siempre el empleador notificarlo para que asista a la audiencia de descargos, se defienda de lo que se le está imputando o acusando. Si no lo hace el empleador, el trabajador lo va a utilizar en contra de la situación. ¿Por qué? Porque no lleva un debido proceso. Y como dijo su compañera, aplicaría un despido sin justa causa. Y es gravísimo para el empleador. Bueno, hoy vamos a iniciar. ¿Eso aplica también para contrato indefinido? Sí, claro.
Claro que sí. Pero es que el contrato indefinido no tiene pues fecha de terminación. Por eso es en ese caso es un despido sin justa causa. ¿Y qué hace ese empleador? Entonces, ¿qué va a pedir el empleador en ese caso? Entonces, si es a término fijo, el tiempo. Si es un despido sin justa causa, ¿qué es lo que tienen que hacer? Nuevamente, él va a pedir, ocupo mi puesto, continúo y se me deben pagar hasta el momento, todo el tiempo que duró el trámite, el despido que tuvo, mejor dicho, él va a pedir todo lo que dice la norma en el Código General, en el Código Sustantivo. Entonces, es muy importante que ustedes conozcan más a fondo este tema. Bueno, mis muchachos, iniciamos nuestro antepenúltimo tema para terminar todo. Transacción. Transacción. ¿Hay algún estudiante o algunos estudiantes que van a hablar del tema de la transacción? Muchachos, señoritas. En el grupo, Perdóname. yo había visto que habían escrito los temas que iban a exponer cada uno, pero no sé. También vi que Andrea te escribió y Nicolás también, que ya casi se conectan, van en camino del trabajo, algo así. Bueno, entonces estoy mirando. De lo contrario, yo inicio, pero quiero respetar lo que se había acordado para que no Mile entremos otra vez en control. dice que hablar contrato de transacción y sus características. Ella fue la que dijo que ya hablaba de transacción. ¿Quién? Perdóneme, Estefan. Milena. Milena, pero no está. No, de pronto va en camino con Nicolás. Como a ellos sí les toca salir a trabajar. Porque eso fue lo que escribió Nico, que ya casi llegaba a la casa. Puede que estén los dos trabajando. Andrea y Nicolás. Andrea y Nicolás. Entonces, Milena. ¿Alguien puede pronto ya por su interno comunicarse con Milena y que ella nos defina o yo inicio? ¿Me hacen el favor? Vale, espérame, le escribo. Me hace el favor. Gracias, Milena. Y no, papito. Bueno, mientras tanto les pregunto, ¿qué es transar? ¿Alguien sabe qué es transar? Transar. Mm, Si yo lo defino por mis palabras, yo digo sí. que es pasar dinero a otro, dinero de una mano a otra persona. Mire que relacionamos mucho la transacción con ¿Con dinero? las entidades bancarias. Y siempre uno dice, voy a ir al banco, voy a hacer una transacción. Entonces, voy a retirar, voy a consignar, Y en el tema que nos compete, transar algo, ceder dos partes para llegar a un acuerdo, para solucionar una problemática inicial. Entonces, cedimos, transamos. Por ahí uno oye todavía a nuestros mayores y hasta uno dice, transemos esa deudita, transemos. A ver qué hacemos, inventémonos algo. Entonces, transar es eso. Pierde un poquito, perdamos un poquito, pero transemos, busquemos una solución. Mientras llega la niña para darle la palabra. Entonces, si lo relacionamos mucho, voy al banco a hacer una transacción. Entonces, cuando consigno retiro, no es una transacción porque no estoy. De pronto se da la transacción cuando estoy solicitando un préstamo al banco, el banco me hace el préstamo, los intereses, entonces dejé de pagar 2 cuotas y los bancos de repente hacen unas ferias. Entonces hay unos, ¿sí?
Perdóname que te interrumpa. Mile me acabo de contestar que sí, que ya va en camino con Nicolás, que le des 10 minuticos y ella ya se conecta y hace la exposición, que es que salieron tarde del trabajo, pero que ya van llegando a la casa. Bueno, yo les voy a ir contando a todos, como para Listo, que profe. sepa cuando llegue ella de qué estamos hablando. Entonces, poniendo el ejemplo del banco, ¿cómo sería la transacción? Entonces, todas esas personas que tienen créditos y tienen ya deuda, se endeudaron, no pagaron sus cuotas, entonces hacen unas campañas y llaman a la gente en la feria exposición, nos reuniremos el sábado, tal fecha, de tal hora, para que lleguemos a acuerdos y renegociemos la deuda y vamos a hacer refinanciaciones. Entonces, de repente el banco le dice cuál es su situación, qué dice el deudor. Puedo conseguir en este momento los 5 millones que tengo adeudados. ¿Qué pasaría si yo doy 1 millón y me descuentan los intereses o me baja el capital? ¿Puedo hacer algo? Entonces el banco de repente le dice, pues, le vamos a descontar intereses totales y reúna 3 millones y le queda paga la deuda. Entonces eso es una transacción. Descontó interés, yo pagué menos de capital, pero tenía por ahí un ahorrito, doy todo en esa feria y esas son transacciones, negociaciones. ¿Y qué evita esa transacción? ¿Qué evitaría ahí? Profe, pero eso es como un acuerdo de pago, ¿no? Sí, por eso, ¿qué evitaría esa transacción del ejercicio que estamos haciendo con el banco? ¿Qué evitaría a futuro? Un cobro jurídico. Exacto, un cobro jurídico. ¿Qué es un cobro jurídico? Ya se activa el aparato judicial. Ya entonces, no el acuerdo, de repente el banco cuando inicia el cobro jurídico le dice usted tiene que pagar mañana todo con interés, con cobro de abogado, todo. Y se pone al día, no avanza el proceso, lo dejamos ahí. Entonces, hasta la palabra cobro jurídico, de repente el banco le dice a la persona, cancele hasta acá con los gastos de abogado. Y no dejamos que trascienda el proceso. Entonces, esa es una transacción. Es esa negociación, ese acuerdo que está evitando que se inicie un proceso judicial. O sea, sería uno de los mecanismos autocompositivos, aunque muchos doctrinantes no lo ven como un mecanismo de los autocompositivos, ni está arreglado en la norma. Por eso es que en este tema, voy a irles contando, vamos a ver mucha jurisprudencia. Ustedes ya saben qué es la jurisprudencia, ¿no? ¿Qué les he enseñado? Les he enseñado que son sentencias de los jueces, de los magistrados. Entonces, cuando en la norma no existe, en un código, en un artículo, nos vamos para la jurisprudencia. Entonces, buscamos sentencias que tengan que ver con el asunto y lo aplicamos, esa sentencia la invocamos frente al juez para defender nuestras posturas como abogados defendiendo a una de las partes. Eso lo vamos a ver muchísimo ahora en el tema laboral. Vamos a ver cómo lo enfocaron sus compañeros. Por ahora les voy a seguir contando. Entonces, eso es una transacción. Para que haya una transacción, debe haber un acreedor y un deudor. Entonces, ¿qué es lo que traba? La tranca, como una máquina que se traba. El acreedor, pues, sabe que le deben, el deudor sabe que debo, pero se trancó la máquina y el conflicto nace ¿en dónde? En que, ¿cómo le pago? No sé cómo pagarle. No sabe cómo pagarme. Ahí es el trancón, la transacción, se trabó la máquina. Y eso es lo que queremos acordar antes de iniciar un proceso. Y si se inició el proceso, podemos transar y ahí queda terminado el proceso porque esa transacción hace las veces de esa sentencia que iba a dictar el juez. ¿Qué es lo bonito? Que si yo transo antes de iniciar el proceso en laboral, no lo bonito, llamémoslo lo mal hecho. Si yo transo en un proceso laboral con mi empleador antes
de que se inicie el proceso, es posible que esté transando asuntos ciertos e indiscutibles. Y se puede anular. Si de repente alguien le dice a ese trabajador, oiga, ¿usted cómo iba a transar un asunto que usted no puede transar? Usted no podía transar esos 20 millones de sus prestaciones. Usted podía transar, era cómo le iban a pagar. Pero transó. Y si usted habla con un juez laboral, el juez puede anular esa transacción. Pero de pronto ese trabajador no averiguó y eso quedó así. Entonces, el empleador pues contento porque transó una situación. Dice la norma que si es dentro del proceso laboral y las partes decidieron transar, el juez conoce del asunto. ¿Por qué conoce del asunto? Porque ya recibió el escrito de demanda, sabe que está reclamando el trabajador y cuando de pronto le dicen ya transamos, el juez le dice venga para acá, necesito revisar esa transacción. Y él va a decir yo necesito ver para decir que aquí ya terminó el proceso, que ustedes no me hayan transado de pronto un asunto cierto e indiscutible. Entonces el juez revisa y si todo está bien, dice listo. Entonces aquí queda terminado el proceso y se le da plena validez a la transacción que ustedes están haciendo. Mientras que si transan antes de iniciar el proceso y de repente transan, ya hicimos el ejercicio, un asunto cierto e indiscutible, cuando el juez, cuando alguien le diga a ese trabajador que hizo un mal negocio, porque eso no lo podía transar, pues de repente él reclama la nulidad ante el juez laboral. Pero si nadie le dijo, si él no tuvo conocimiento, pues eso quedó así. Bueno, entonces, la transacción se conoce mucho en civil. El derecho es derecho civil, derecho laboral, derecho penal, derecho administrativo. Entonces, en civil, que se tratan muchos temas de contratos, entonces, las personas que tienen que ver en ese asunto hacen transacciones, pero no está muy normado. Aparece en el Código Civil, en algún artículo que lo vamos a ver ahora. En algún artículo porque quiero ver por dónde se enfocaron sus compañeros, pero para que ustedes tengan claro. Si es en civil, entonces se transan asuntos, el préstamo con título valor. Entonces usted no me cumplió. Entonces, ¿cómo hacemos para transar esa deuda así los dos? El cheque no tiene fondos. Yo tenía que pagarle esos 20 milloncitos y le di un cheque posfechado a 30 días, a un mes. Posfechado quiere decir que cogen una... ¿Alguien sabe qué es un cheque posfechado? No, profe. Bueno, sí. Igual han recibido cheques. ¿Sí? ¿Alguno ha recibido un cheque de un pago o algo? No. Bueno, un cheque es un título valor con el cual se pueden hacer pagos, se pueden hacer compras, pero entonces de pronto cuando hay algún pago de alguna compra de una mercancía, uno transa con el vendedor de esa mercancía, venga, yo le puedo pagar, pero con un cheque a 30 días. ¿Qué quiere decir? Que usted lo consigna dentro de 30 días. No lo puede ir a cobrar allá al banco el martes, sino dentro de 30 días, o sea, el 22 de junio. Y ese vendedor de esa mercancía fue y consignó su chequecito. Y a los 3 días, actualmente, ahora es casi al día siguiente, el banco de quien consigna, a mí me dan un cheque, vendí una mercancía y mi banco es Caja Social. Yo consigné y mañana me llama Caja Social y me dice, María Lucinda, ese cheque que usted consignó en su cuenta no tenía fondos, o sea, no había platica en el banco. Entonces me quedó mal el comprador de mi mercancía. ¿Qué le tengo que decir? Llamarlo, decirle, Pepito Pérez, mire, ese cheque, a pesar, y afuera de que le di 30 días, está sin fondos.
no hay platica. Entonces, ¿qué hacemos? Venga a mi oficina, vamos a hablar. Entonces, ahí se empieza a transar. Entonces, serán 10 millones, necesito que me los cancele ya, o me da el 50% en efectivo y un cheque post-fechado a 10 dígitos más. Yo le propondría eso. Entonces, si él acepta, hicimos una transacción y evitamos que se inicie un proceso. Ahora, si él me vuelve a quedar mal, yo inicié el proceso, pero dentro del proceso, de pronto mínimo año y medio, pero unos 6 meses de iniciado el proceso, de pronto Pepito Pérez me dice, María Lucinda, yo conseguí una plática ya. Entonces, descuénteme un poco de intereses, todo lo que le pasó al juez para que cobre por mora, por interés de esto, de lo otro. Yo le doy los 10 millones, pero no le doy. Entonces, yo si soy inteligente, digo, pues estoy pagando al abogado, voy a demorar 2 años, le va a recibir los 10 millones, hacemos una transacción y le pasamos ese escrito al juez, señor juez, transamos. Entonces, ahí queda terminado el proceso en los temas civiles, en los temas civiles. En el laboral, el juez sí tiene que conocer el proceso, tiene que conocerlo y decir, bueno, estos caballeros me hicieron el favor de transar un asunto cierto e indiscutible, entonces no lo voy a avalar. El proceso sigue porque es que ustedes no pueden transar las prestaciones sociales. ¿Cómo le va a decir usted empleador que le da 10 millones y le va a dar en 2 cuotas? Así transó. Entonces, no señor, proceso sigue en laboral. Entonces, hablando de, para que un derecho pueda ser transable en materia laboral, debe ser un derecho ¿qué? Que ustedes ya saben. ¿Qué es lo que podemos negociar o transar de esas prestaciones sociales? ¿Los 20 millones? ¿O cómo me los va a No, pagar? el acuerdo es cómo La los va a forma. pagar. La forma, ojo, porque aquí vamos a seguir viendo la transacción muchísimo hasta donde alcancemos en toda la jurisprudencia en temas laborales, de acuerdo a cómo se enfoquen sus compañeros. Entonces vamos a ver, y siempre va a decir el juez laboral, transan asuntos inciertos y discutibles. Hay algunos procesos laborales en donde el empleador está pidiendo sus 20 millones y no más, mis prestaciones. Pero entonces el empleador dentro del proceso, asesorado por su abogado, claro, dice, yo quiero decir que Buenas noches, profe. Hola Milena, ¿cómo va? Bien, me baño las manos y ya No te le comparto preocupes que la aquí yo pantalla. estoy enfocándolos un poquito. Entonces, de Gracias. repente ese empleador dice, señor juez, ¿sabe por qué yo no voy a pagar esos 20 millones, así sea cierto e indiscutible? Porque yo lo quiero declarar nulo, porque ese derecho cierto e indiscutible nació a raíz de una presión de parte de ese trabajador o a raíz de un engaño o a raíz, siempre quiere probar el empleador dentro de un proceso y siempre quiere hacer ver el asunto ese trabajador como que ese asunto que es cierto e indiscutible, él lo hizo inocente, o incurrió en error, le hicieron presión, entonces hay mucha jurisprudencia que ataca eso, porque como no está normado, entonces así para ayudarle a su compañerita, vamos a decir que la transacción es un acuerdo mediante el cual las partes transan deudas, transan valores. Y en civil se dice que la transacción es una forma de extinguir las obligaciones. Entonces, se extingue un problema, una obligación, un pago que yo debía hacer. Hablé con la persona a quien le debo
logré transar, entonces se extinguió la obligación, la deuda, quedó ahí ya plasmado en la transacción y resulta que esa transacción, en ese caso, ya no se puede ir a debatir ante el juez, ya quedó así lo que hayan transado, quedó como una sentencia. Entonces, le daré unos conceptos, le voy a dar la palabra a su compañera. Buenas noches, Milena. Buenas noches, profe. ¿Cómo van? Bien. Trae la suya, ¿no? O acá los dos. Profe, ¿me permite compartir la pantalla, por favor? Ay, sí, ya, gracias. Permítame un segundito que se me soltó esto. Le permito permitir. ¿Va a presentar alguna diapositiva? Sí, señora. Me toca que la comparta primero. Puede hacerlo, a ver si la vemos. Ahí ven todos la pantalla. Sí, Mile. Sí, señora. Bueno, buenas noches. Nosotros vamos a exponer contrato de transacción. La definición. Bueno, como tal, en el artículo 1809 del Código Civil se define como el contrato de transacción del siguiente modo. La transacción es un contrato por el cual las partes, dando, prometiendo o reteniendo cada una alguna cosa, evitan la provocación de un pleito o ponen término al que había comenzado. Dicho contrato está regulado en los artículos 1809 y 1819 del Código Civil. La transacción no requiere de ninguna formalidad específica, ya que se aplica el principio de libertad de forma del artículo 1278 del Código Civil. El contrato de transacción es un contrato por el cual las partes, mediante Concesión. concesiones recíprocas, ponen fin a una controversia jurídica que existe entre ellos, evitando la provocación de un pleito o poniendo fin al que había comenzado. Entonces, pues, haciendo el análisis, es como una forma de autocompositivo, porque la idea de, pues, no sé, ahí sí la profe sí nos apoya, frente a que el contrato hace que no haya una controversia jurídica, ¿sí? O sea, de que no se vaya a otra instancia. Sí, Y es se maneja así. autocompositivo, como ustedes están diciendo. Bueno, otra de las definiciones la transacción es un modo de terminación anormal del proceso, pues por medio de estas partes pueden dar por terminado un litigio, tal como lo han señalado algunos autores. La transacción produce el efecto de cosa juzgada, pero debido a su naturaleza contractual puede ser objeto de nulidad o rescisión en los casos que señala el Código Civil. ¿A qué se refiere con un litigio? Se refiere a que llegan a una instancia donde los abogados, o es un término un poco más constructivo frente a un pleito, pero que no pasa a mayores en este contrato, porque pues, los litigios sí pasan a mayores pues en otros contextos. Entonces, corroborando un poquito lo que dice su compañera, dice que una manera anormal de terminar un litigio. ¿Cuál sería la manera normal de terminar un litigio? Con la sentencia que dicta el juez. Anormal, ¿por qué? Porque ya no va a haber sentencia, sino que queda la transacción, el acuerdo que las partes hicieron antes de que avanzara más ese proceso. ¿Sí? Pueden continuar. El objetivo. El artículo 1809 del Código Civil define el objetivo de la manera siguiente. El objetivo de la transacción está constituida por la relación jurídica controvertida. Para que dicha relación jurídica quede sometida al objeto de la transacción, es necesario que las partes puedan negociar válidamente sobre ella. El artículo 1813 del Código Civil permite la posibilidad
de transigir, sí, de transigir sobre la acción civil procedente del delito, sin que por eso extinga la acción pública para la imposición de la pena correspondiente. Por tanto, se excluye la posibilidad de transigir sobre el estado civil de las personas, cuestiones matrimoniales o alimentos futuros. Define el contrato de transacción del siguiente modo. La transacción es un contrato por el cual las partes, dando, prometiendo o reteniendo cada una alguna cosa, evitan la provocación de un pleito o ponen término al que había comenzado. Dicho contrato está regulado en los artículos 1809, 1819 del Código Civil. La transacción no requiere de ninguna formalidad específica, ya que se aplica el principio de libertad que forma el artículo 1278 del Código Civil. ¿Cuál es el objetivo de este contrato de transacción? Es que no pase a mayores. La idea es como conciliar antes de que pase a la siguiente instancia. Pero pues esto está juramentado o, bueno, no sé si ahí sí la profe nos apoya, frente a que hay unas normas en las que el contrato está legible o está legalizado mediante unos artículos que los maneja el Código Civil. Sí, pero el solo hecho de que sea transacción, es que hay algunos artículos que dicen